Ya vimos la antesala de este sermón en el versículo 1, versículo 2, si usted lo tiene ahí. Jesús, después de ver a la multitud, dice que Él sube a la montaña, se sienta y abriendo su boca les enseñaba. También es importante notar que la audiencia principal son los discípulos de Cristo acá. Ellos vienen a Él, eso es lo que el pasaje nos dice. Ellos vienen a Él, se acercan a Él y se vienen a convertir en la primera audiencia, la audiencia principal. Jesús va a enseñar a estos discípulos y luego su mensaje también será escuchado por todos los que le habían seguido hasta este momento, es decir, las multitudes. Jesús en este sermón no comienza, mis hermanos, su enseñanza satisfaciendo las expectativas religiosas, políticas o culturales de las personas. Jesús no se propone enseñar algo que tenga que ver con el autoestima, la condición social, filosófica o emocional de la gente. Jesús da un mensaje que a la mente natural no es coherente por sí mismo. Es paradójico, tiene una tensión que no encaja en la mente ni cuadra con lo que es la mente natural humana. En estos primeros versículos del Sermón del Monte se repite una frase, una palabra ahí, bienaventurados. Bienaventurado, es decir, dichoso, bendecido o felices, como se pudiera traducir también. Por tanto, la paradoja se encuentra en que Jesús dice que son felices los pobres. Son felices los que lloran. Son felices los que tienen hambre. No debemos olvidar en este recorrido, hermanos, que el Rey nos presenta y nos está presentando las exigencias de su reino. Las exigencias de su reino y las características que deben manifestar los que pertenecen a su reino. Jesús comienza las bienaventuranzas describiendo, por tanto, las características espirituales de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Así es como Jesús comienza el Sermón del Monte. Entonces, esta mañana veremos 4 principios de las características de esos ciudadanos, de los ciudadanos del reino. 4 características. Ellos son pobres en espíritu, ellos son los que lloran, ellos son los mansos o humildes, ellos son los que tienen hambre y sed de justicia. La primera bienaventuranza que usted ve ahí en el versículo 3, podríamos decir que viene siendo la base de todas las demás, ya que habla de la pobreza espiritual. Entonces, cada una de las primeras 4 bienaventuranzas que veremos esta mañana tienen que ver con la condición del corazón de los verdaderos discípulos de Cristo. Tiene que ver con la condición del corazón de los verdaderos discípulos de Cristo. Tiene que ver directamente con esto. Vea el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son felices, bienaventurados o dichosos según la enseñanza de Jesús? Los pobres. Dice que son los pobres. Esta es la primera aparente paradoja, la primera aparente contradicción. La palabra griega que se usa aquí para pobre se refiere a un pordiosero. Directamente, sin dinero, una persona en extrema pobreza. Y la idea va allá más profunda y es aún más traumática, ya que la palabra griega se aplica a la persona que estaba allí con vestiduras andrajosas en la esquina, un vagabundo que está con la mano extendida y su cabeza agachada, dependiendo de que alguien le dé una limosna para poder sobrevivir. Esa es la idea. Esta es la característica de Lázaro que Jesús menciona en
Lucas 16, recuerda esa historia o ese relato. Lázaro era un vagabundo, un pordiosero, no tenía nada, ya que sobrevivía de las migajas que caían al suelo de la mesa del rey. Por otra parte, también se describe en Lucas 21:2 acerca de una viuda que llegó al templo a ofrecer 2 blancas. ¿Recuerda la ofrenda que trae? Era una vida pobre. Ahí se usa la frase, la palabra pobre, otra vez. Pero esta viuda no mendigaba. Entonces la palabra griega, refiriéndose a ella como pobre, es diferente a la que Mateo usa en el texto que estamos estudiando. En la bienaventuranza del versículo 3, ahí del capítulo 5 de Mateo, Jesús no habla de pobreza con pocas posesiones. Escuche esto. Jesús no está hablando, no se está refiriendo a un pobre con pocas posesiones como la viuda en Lucas 21. Jesús aquí se refiere a personas que están mendigando en el capítulo 5. Personas que no tienen absolutamente nada. Ahora bien, la pobreza, de acuerdo a las palabras griegas que podemos ver en esas 2 partes de las Escrituras, tiene que ver directamente con posesiones materiales. Es decir, personas pobres que tenían poco o no tenían absolutamente nada. Pero para que la exigencia de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 3, no se tome como algo material, Jesús añade una frase más y dice, pobres, y él dice en espíritu. Pobres en espíritu, no materialmente, no físicamente, pobres espiritualmente. Se está refiriendo a pobres espiritualmente. Ahora, la palabra espíritu ahí es la palabra griega pneuma, se refiere literalmente a aliento, al alma racional. La disposición puede ser mental, la vida, lo que es la vida, la mente. Y de aquí se derivan lo que son las palabras en español como neumático o neumonía. Por tanto, tiene que ver con aire. Esta frase o esta palabra tiene que ver con aire. De ahí la idea de espíritu. Ahora, no es el Espíritu Santo. Aquí tampoco se refiere al aliento físico o al alma en sí, sino que se está refiriendo a una disposición del corazón. Es a eso que se está refiriendo, a una disposición del corazón. Jesús afirma que de ellos, de estas personas que son pobres en espíritu, es el reino de los cielos. El verbo ahí se refiere a un tiempo presente continuo. La afirmación es que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Observemos que no es una promesa condicional, en primer lugar. No es una promesa condicional que está condicionada a la persona. Esta promesa no está condicionada a ningún acto meritorio de parte del individuo, ya que en ellos no hay nada bueno ni útil que puedan aportar, ya que son pordioseros, o como se puede decir en inglés, son homeless. Mateo usa, mis hermanos, 55 veces la palabra reino. Aquí también se ve la palabra o la frase reino. Y aquí en este capítulo, Mateo usa la palabra reino denotando obviamente lo que es la soberanía de Dios, su poder, su ley, sus exigencias, pero también sus requisitos. Entonces la bendición, la felicidad, descansa sobre aquellos que son espiritualmente vacíos, en aquellos que son espiritualmente pordioseros, sobre aquellos que no tienen absolutamente nada, pero no solamente no tienen absolutamente nada, sino que lo han reconocido. Lo han reconocido públicamente.
Por tanto, el primer requisito y carácter para entrar en el reino de los cielos es reconocer con humildad la pobreza espiritual en la que se encuentra no solamente la persona, el individuo que está frente a Cristo, sino toda la humanidad completa. Esto tiene que ver, mis hermanos, con la condición de muerte espiritual. Estos son los candidatos para el reino, ya que es a este tipo de personas que Dios mira con agrado. Es a este tipo de personas que Dios está pendiente de ellos. Es a este tipo de personas en los cuales Dios ha puesto su mirada. Pobres en espíritu. Vea Isaías capítulo 66, versículo 2, por favor. Isaías capítulo 66 es uno de de hecho el 61 es importante en lo que es las profecías cumplidas, aquí de lo que estamos viendo en Mateo. Pero vea el capítulo 66 de Isaías. Justo ahí en el versículo 2. Dice el Señor: todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. ¿A quién es el que va a ver el Señor? ¿A quién es el que va a ver? Al que es humilde y contrito de espíritu, el que tiembla a mi palabra. El que tiembla a mi palabra. Hermanos, la verdadera humildad y contrición de corazón se manifiesta en los que reconocen que espiritualmente son pordioseros, son pobres espiritualmente. Isaías capítulo 57, allá que estamos ahí en Isaías, vea el capítulo 57 de Isaías, unos cuantos capítulos atrás, y vea el versículo 15, Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. Y también ¿con quién? Con el contrito y humilde ¿de qué? De espíritu. Otra vez la misma frase, la misma palabra ahí, de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Mis hermanos, este texto nos da más claridad para entender a lo que se está refiriendo el evangelista Mateo en el capítulo 5, versículo 3. Lo que estos textos nos dice es que la pobreza de espíritu es la mejor respuesta a las exigencias de un Dios soberano. Es la mejor respuesta. Esto no se trata, mis hermanos, de ser legalista. No se trata de manifestar una apariencia de humildad falsa, externa. Se refiere a reconocer la bajeza, insignificancia y una vida deplorable y pecaminosa ante la santidad de Dios. Es a eso que se está refiriendo. El salmista dice en el capítulo 34, versículo 18, Salmo 34, versículo 18, dice: cercano está el Señor a quienes, a los quebrantados de corazón, y salva a quienes, a los abatidos de espíritu. La entrada al cielo requiere esta pobreza de espíritu. A lo que esto se refiere es a que todo aquel que viene a Cristo debe venir porque ha reconocido su pobreza espiritual. No debe confiar en su intelecto, no debe confiar en su sabiduría, eso que tiene que quedar a un lado. No debe de confiar en su propia fuerza, en la fuerza misma, a sí mismo, en sus logros ni éxitos materiales. No deben depender de sus propias filosofías espirituales, religiosas. Debe reconocer que usted no hay nada bueno que sirva delante de Dios. Debemos venir a Cristo como no teniendo absolutamente nada.
como una persona vagabunda que no tiene absolutamente ni un solo centavo en su bolsa, que no tienen absolutamente nada. Espiritualmente no se tiene ningún valor, ninguna posesión. Esto es venir a Cristo. Este es el paso para ser un verdadero discípulo de Cristo de acuerdo a las bienaventuranzas. Usted no puede recibir la bendición de ser feliz si no reconoce su estado de miseria espiritual primero. Por eso las personas pueden asistir a las iglesias, pueden creerse incluso cristianos, pueden pensar que son salvos y pueden afirmar de alguna manera que van al cielo, pero la vida de pecado no la pueden dejar. A pesar que saben que están haciendo las cosas mal, siguen viviendo fuera del reino. ¿Por qué? Porque su orgullo no les deja reconocer la condición espiritual en la que se encuentran. Su orgullo los mantiene en un engaño espiritual, creyendo ser lo que no son. Pero todos los que han reconocido su miseria, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 3, no solo han sido recibidos en el reino, sino que ahora gozan de las abundantes riquezas que se encuentran solo y únicamente en Cristo. Estos son los que tienen sus ojos puestos en Jesús, como lo hemos cantado. Sus tesoros están en el cielo, no en la tierra, porque ellos reconocen que antes no tenían nada espiritualmente, no tenían absolutamente nada, pero ahora lo tienen todo en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. La siguiente característica espiritual de los discípulos que tiene que ver, mis hermanos, con la condición del corazón, es que son bienaventurados los que lloran. Mira el versículo 4. Los que lloran, pues ellos serán consolados. Los que lloran serán consolados. Esta es la segunda paradoja que encontramos en las bienaventuranzas, la segunda aparente contradicción. El texto nos dice que son felices los que lloran, tiempo presente. Vea, ese verbo está en tiempo presente. Pues ellos serán consolados. Vea eso, está en tiempo futuro. El llanto representa o presenta, o el llanto presente que está en estas personas, de estos discípulos, genera un consuelo, y dice que ese consuelo es en el futuro. Entonces, aquí la frase que debemos prestar atención es llorar en este momento. Ahora, llorar aquí, hermanos, no se refiere a un llanto de alegría, sino que se refiere a un llanto de verdadero quebranto, se refiere a un llanto de verdadero dolor, se refiere a un llanto de verdadero sufrimiento. Es a eso que se refiere. No sentimentalismo, tampoco es un llanto por el emocionalismo. No se trata de llorar en los servicios por la manipulación de cantos emocionales. Aquí se habla de un llanto producto de un dolor crónico, de un dolor crónico. Esa es la idea central aquí en este pasaje, en esta palabra que estamos viendo aquí. Por otra parte, estos que lloran no tienen la capacidad, observe el texto, no tienen la capacidad de consolarse a sí mismos. Ellos no tienen la capacidad de consolarse a sí mismos. Ellos dependen de un consuelo externo. El texto dice, ellos serán consolados. Ellos serán consolados. La promesa no está tampoco condicionada a la criatura. Es una obra soberana de la gracia de Dios. Los pobres en espíritu que lloran, seguramente, de acuerdo al texto que tenemos, serán consolados. Su consuelo es garantizado. Nadie les puede quitar ese derecho futuro. Para los que entran en el reino de Dios, el sufrimiento no es un pesar. El llanto no es desesperación, es bendición. En el salmista, ya si está usted por ahí en el capítulo 61 de Isaías, son algunos pasajes que hemos estado viendo. Allí en Isaías capítulo 61, versículo 2, hace la referencia mesiánica para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, y ahora observe, para consolar a todos los que lloran. Para consolar a todos los que lloran. Esta es una cita mesiánica. Jesús la leyó, esta cita de Isaías, en el templo a los judíos, refiriéndose obviamente a sí mismo como el cumplimiento de dicha profecía. Con este texto, entonces, entendemos que el consuelo
viene del Señor mismo. Entonces, la palabra griega llorar significa lamentarse profundamente. Significa, escuche, hacer duelo, llorar con profundo dolor. Es a eso que se refiere esa frase, esta palabra. Es una de las palabras más fuertes del griego para expresar duelo. Tiene un sentido de dolor por muerte. Ese es el sentido, llorar. Entonces, el llanto y el sufrimiento a manera de duelo en los que entran en el reino de Dios es, mis hermanos, por una sola cosa: el pecado. Es por el pecado. Es porque reconocen su miseria y bancarrota espiritual. Es como el llanto y la desesperación de la persona que por alguna u otra razón se ha quedado sin trabajo y todos sus recursos que tenía ahorrados ahora se han ido porque ha estado pagando todos sus pagos que tenía que hacer. Todos sus ahorros se han ido y ahora tiene más los pagos encima, tiene que pagarlo, y por más que ruega, por más que busca trabajo, nadie le da trabajo. Esa desesperación que lo lleva quizá también a un llanto, es a lo que se refiere esta palabra. Pero aún va más profundo, mis hermanos. El llanto es un llanto profundo, como la misma pérdida, como el dolor de la misma pérdida de un ser querido, ya sea de un hijo, de una madre, de un hermano, de un padre. Este es el tipo de lamento, llanto, luto y sufrimiento que deben experimentar los que entran en el reino de Dios. Ahora, Santiago ya di unas explicaciones o algunos ejemplos. Veamos lo que la Escritura dice respecto a este dolor que estamos viendo aquí en este versículo. Observe, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 9 al versículo 10. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 9, dice: aflíjanse. Aflíjanse. Debe de haber aflicción. No dice rían, gocen. Dice aflíjanse, lamentense. Y aquí aparece otra vez la frase: lloren. Lloren. ¿Por qué? Sigue diciendo que su risa se convierta en lamento y su gozo se convierta en tristeza. Versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Aquí Santiago, mis hermanos, está haciendo un llamado al arrepentimiento directamente. El pecado, mis hermanos, no es un regocijo ni una risa para los que pertenecen al reino. El pecado es luto, el pecado es lamento, el pecado es dolor, es llanto real y genuino. Si usted se dice ser un cristiano, un creyente, y si usted dice que pertenece al reino, pero no siente este pesar cuando peca, algo en su vida está mal. Algo en su vida está mal. Algo está mal en su vida espiritual. Es mejor que se rectifique, porque el pecado, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a los que han entrado al reino y pertenecen al Rey y su reino, causa un dolor verdadero, un llanto genuino cuando se peca. Estos son los que han entrado en el reino de Dios. Y observe, Joel hace el mismo llamado al pueblo de Israel. El profeta Joel, el capítulo 2, versículo 13, versículo 12, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Vuelvan a mí de todo corazón. ¿Con qué? Con ayuno. ¿Y también con qué? Con llanto y con lamento.
con llanto y con lamento. Y dice, no vengan aquí superficialmente, no vengan trayendo una adoración superficial. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Rasgue su corazón y no sus vestiduras. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Es cierto que Dios es compasivo, aquí lo estamos leyendo. Es cierto que Dios es misericordioso, lo estamos viendo. Es cierto, mis hermanos, que Dios es lento para la ira, pero también es cierto que la actitud que Dios espera en los que se arrepienten de verdad tiene que ser un dolor y un llanto, de un genuino arrepentimiento por su pecado. También eso es cierto. Eso también es cierto. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. La verdadera tristeza, el verdadero quebrantamiento que viene de Dios, es producido por el Señor. Dice, eso produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, el llanto de las bienaventuranzas es producido por el Señor, quien lleva a la persona a un arrepentimiento genuino. El Antiguo Testamento vincula el llanto al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios, y Jesús confirma esa verdad para los discípulos que pertenecen a su reino en el Sermón del Monte. Por favor, mis amados hermanos, les ruego, se examine a la luz de esta verdad. Hoy es el día aceptable, como lo hemos visto en Isaías. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es de llorar por el dolor que produce el pecado y venir en un genuino y verdadero arrepentimiento. No sean como aquellos que honran a Dios de labios, pero no sienten dolor cuando pecan. Les da lo mismo, les da igual. El Señor dijo que el que le ama su palabra guardará. En el Evangelio de Juan, asimismo, los que pertenecen a su reino deberían de sentir dolor por el pecado cuando pecan. Deberían de sentir verdadero dolor por el pecado cuando pecan. La tercera característica y cualidad del corazón para los que pertenecen al reino de Dios es que son bienaventurados los mansos o los humildes, dependiendo de su traducción, pues ellos, dice, heredarán la tierra. A los humildes se les da también otra promesa. Dice que ellos heredarán un lugar. Jesús dice que ellos heredarán la tierra. Otra aparente contradicción es que son felices los humildes, son felices los mansos. El término humilde habla de mansedumbre y por eso las traducciones van una a otra, puede ser manso o puede ser humilde, porque el término humilde habla de mansedumbre y no se refiere a un carácter de debilidad, sino más bien a un carácter, mis hermanos, que sabe reconocer humildemente su condición de pecado cuando ha pecado. Reconoce al Señor como su Dios, como su Señor, sometiéndose a su voluntad. Esta cita la toma Mateo del Salmo 37. Si usted quiere verlo rápidamente, el salmista dice en el 37:11, Salmo 37:11, pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Entonces, aunque hay algunas interpretaciones respecto a la herencia de la tierra, creo que por el contexto que Jesús se refiere a la posesión escatológica de las bendiciones futuras. Recordemos que al hombre se le dio en el huerto, hablando de Adán, se le dio una tierra, pero este hombre obviamente fracasó en mantenerla como Dios quería que lo hiciera. Ahora en Cristo esa promesa será una realidad, obviamente, para su pueblo. Entonces, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, los humildes
heredarán. Pero observe que no es una herencia ganada, sino que es una herencia recibida. Recordemos que estos son pobres en espíritus a los que se les está hablando aquí. Por tanto, ellos no tienen nada. Todo se les ha dado por gracia. Todo se les ha dado por gracia. Recordemos que también que las herencias se recibe por derecho familiar, ¿cierto? Se reciben por derecho familiar, no por mérito. No es algo meritorio, sino que es algo por lo que se trabaja. No es algo por lo que ellos han trabajado, sino por lo que alguien más ha hecho, y es algo que se recibe por gracia. Entonces los humildes reciben una herencia, no porque lo merezcan o porque lo hayan ganado, sino porque pertenecen ahora a la familia de Dios. Ahora pertenecen a la familia de Dios y ahora reciben una herencia, la herencia del Señor. Jesús es el gran ejemplo, mis hermanos, de humildad. Si usted ve Zacarías, estoy tocando algunos textos del Antiguo Testamento. Yo sé que todo esto se cumple en el Nuevo Testamento, pero para que veamos las profecías cumplidas en Cristo en cada una de las enseñanzas que estamos viendo en Mateo, Zacarías capítulo 9, versículo 9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Y ahora, ¿cómo viene? Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Sabemos que esta profecía tuvo su cumplimiento en Cristo. Ahora, la humildad aquí, otra vez vuelvo a repetir, mis hermanos, no es sinónimo de debilidad, sino de verdadera dependencia y sumisión a Dios. Cristo se sometió en obediencia al Padre. Y cuando se nos enseña o se nos manda a que nosotros deberíamos o debemos ser mansos o humildes, está en ese contexto. Tenemos que entender que se refiere a una forma de someternos en obediencia a la palabra de Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también, ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad en este texto, mis hermanos, en este contexto, la verdadera humildad es sinónimo de obediencia a la ley de Dios. Es sinónimo de someterse a la voluntad del Padre. La humildad de Jesús es el modelo y es la base para que otros la sigan, la herederen. Su humildad abre el camino a la herencia a todos, ciertamente. Entonces las Escrituras nos enseñan que la mansedumbre o la humildad son evidencias claras, inequívocas, hermanos, del nuevo nacimiento. Son evidencias claras de aquellos que pertenecen al reino del Señor. Mire Tito capítulo 3, versículo 1 al 3. Tito capítulo 3 nos da una estructura de conducta. Y esto es el reconocimiento. Cuando se reconoce eso, estas actitudes que quizás pudieran estar, entonces es cuando estamos manifestando esa humildad, esa mansedumbre de lo que nos enseña ahí el Mateo 5. Vea Tito capítulo 3, versículo 1 al 3. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados ¿para qué? Para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Los humildes, que son los que heredarán la tierra, no son necios, no son desobedientes, no son, mis hermanos, esclavos de diferentes deleites,
no viven en malicia como lo vemos acá, no aborrecen ni odian a otros, no son aborrecibles hacia otras personas. Ellos saben reconocer el don, el éxito o la bendición de otros. No son envidiosos. Estos son los humildes, son los que realmente confían y dependen de Dios. El manso, el humilde, no se defiende inmediatamente cuando es corregido o cuando es confrontado. El humilde, mis hermanos, no busca estar sobre los demás, no busca humillar a las personas sintiéndose él más imponente o hacia otras personas, humillándolos, haciéndolos sentir mal. El humilde sirve antes que ser servido. El humilde renuncia a todo lo que es el deseo de venganza. Esta es la idea central aquí. Alguien definió la humildad de la siguiente manera. La mansedumbre es, dice, la humildad visible de un corazón quebrantado por el evangelio, una disposición a someterse a Dios, renunciar al orgullo, servir a los demás y esperar en la justicia del Señor. Con esto, mis hermanos, paso a la última característica de los que pertenecen al reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ahora, en estas 4 características que usted puede estar viendo ahí en su Biblia, de los que pertenecen al reino de Dios, leemos también una frase que se repite: ellos. Esto implica un grupo de personas en específico. Esto se refiere, mis hermanos, estrictamente a los que han entrado por la fe al reino de Dios. Ellos, justamente ellos. La cuarta paradoja que encontramos en estas bienaventuranzas es que son felices los que tienen hambre y sed. Son felices los que tienen hambre y tienen sed. El hambre y la sed, mis hermanos, aquí no es de alimento físico, sino espiritual. Es hambre y sed de justicia. La promesa es que ellos seguramente serán saciados. Mis hermanos, es un bien espiritual, no material. Ahora, la palabra saciar está en tiempo futuro, y así como en el versículo 4 que vimos anteriormente, que serán consolados, aquí el texto nos dice que serán saciados. Es un término que se puede ver en tiempo futuro. Entonces, ellos, al igual que en el versículo 4, no pueden proporcionar sus propias provisiones. Ellos por sí mismos no pueden saciar ni su hambre ni su sed. Ellos no podrán ser saciados a sí mismos, no pueden saciarse a sí mismos. Esto, mis hermanos, indica que ellos dependen también de algo exterior para ser saciados. El hambre y la sed son sinónimos de la vida, eso es cierto. El hambre y la sed son sinónimos de la vida. Los muertos no pueden sentir el más mínimo deseo de alimento, tampoco de bebida. Esto se describe, mis hermanos, esto que se describe aquí, seguro que están vivos. O sea, estas personas seguro están vivos porque tienen hambre, ellos tienen sed. Ellos desean, ellos sienten la necesidad del alimento, ellos anhelan la bebida espiritual. Jesús dice que el hambre y la sed de estas personas es de justicia. Es de justicia. En Mateo aparece unas 7 veces la palabra justicia y denota tanto la rectitud personal como el orden justo de Dios. La rectitud personal como el orden justo de Dios. Por ejemplo, y quiero darle unos ejemplos en las Escrituras, si usted va a Miqueas capítulo 6, versículo 8, vea lo que allí se nos enseña. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y de hecho fue uno de los versículos que he estado tocando esta semana en los estudios bíblicos, y por eso les decía a los hermanos, estoy tentado a ir más allá, pero Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él, o sea, el Señor te ha declarado, oh hombre, o sea, Él nos ha dado a conocer lo que es bueno. Él ya nos ha dado a conocer lo que es bueno. No tenemos que inventarlo. Ese es el punto. No tenemos que inventarlo. No tenemos que reproducirlo. No tenemos que imaginarlo. Él
te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Iglesia, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia. Practicar la justicia. ¿Y qué es eso? ¿En qué viene esto? Amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Tener hambre, mis hermanos, y sed de justicia es desear vivir de esta manera delante de Dios. Así como lo describe Miqueas, o la manera en la que lo describe Miqueas, creo que es la mejor y muy clara definición que encontramos en las Escrituras de lo que significa buscar la justicia. El salmista dice, Salmo 42:1, observe el Salmo 42:1, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Luego dice que su alma tiene ¿qué? Tiene sed del Dios vivo, del Dios viviente. Entonces el hambre y la sed, hermanos, se sacian con comida y bebida. Obviamente, por tanto, siendo en este texto algo espiritual, se entiende que solo la ley, solo la verdad de Dios, solamente Dios es el que puede saciar. Únicamente. Aquí se nos dice una vez más que la satisfacción de los verdaderos creyentes no se encuentra en el dinero ni en las cosas temporales de este mundo, se encuentra en Dios y solo en Él. El profeta Isaías vuelve a decir y hace la invitación y dice, escucha hermano, Isaías 55, versículo 1, versículo 2, Isaías 55, versículo 1, versículo 2, todos los sedientos, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Esa es la gran invitación. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que tengan dinero, vengan, los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Y luego dice el versículo 2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Qué profundo, hermanos. Los que han entrado en el reino de Dios reconocen que solo en Cristo hay verdadera satisfacción. No pagaron nada porque no tenían nada que dar. Eran solo simples pordioseros, pero en Cristo lo tenemos todo. En Cristo, por eso lo encontramos todo. Juan 6:35 dice, en el mismo contexto, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Observe, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Justicia, esto es buscar la justicia de lo que Mateo nos enseña. El hambre y la sed de justicia, mis hermanos, encuentra su verdadera satisfacción definitiva en Cristo, y solamente en Cristo, quien es la justicia de Dios encarnada. El apóstol Pedro nos recuerda y nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo, o sea, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero, a fin de que muramos ¿a qué? Al pecado. ¿Para qué, hermanos? Morir al pecado y vivamos ¿a qué? A la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Observen la relación que hay, justicia, el pecado que se debe de renunciar. Entonces la última frase aquí de Isaías es en Primera de Pedro, es la de Isaías 53, por su herida o su llaga fuimos sanados. No se refiere directamente a sanidad física, sino espiritual. Ahora, observe que para vivir a la justicia, de acuerdo a los versículos, hermanos, que hemos visto en las citas bíblicas, es decir, para tener hambre y sed de justicia, se debe morir al pecado. Se debe morir al pecado. Aquí se invierte todo, hermanos. Aquí se invierte todo. Todo cambia en el reino de Dios. La felicidad de los que pertenecen al reino no está ligada a este mundo. No se basa en lograr tener una buena reputación. Los felices
son los pobres en espíritu. Los dichosos son los que lloran amargamente por su pecado. Ellos son humildes. Son humildes porque saben someterse a la palabra del Señor en obediencia a la voluntad del Padre. Por tanto, ellos y solo ellos son los que tienen hambre y sed por la justicia de Dios. Aquí se derrumba, hermanos, la religiosidad superficial de cualquiera. Aquí no queda ni un solo hueco para una fe falsa. No queda. Si se pertenece al reino, aquí está la condición espiritual del corazón de los que verdaderamente han entrado en el reino de Cristo. No hay dónde perderse, no hay dónde confundirse. La pregunta es, mis hermanos, muy clara y muy directa: ¿en qué encuentra usted su satisfacción? ¿En qué está encontrando usted su satisfacción? ¿Qué es lo que realmente le satisface? ¿Tiene hambre y sed radical por vivir conforme al estándar de Dios como hijo o como hija del Señor? ¿Cómo es su actitud cuando peca? ¿Cuál es su respuesta? ¿No le importa? ¿Le da lo mismo a saber y entiende y sabe por las Escrituras que lo que está haciendo es pecado y ofende la santidad de Dios y aún así lo hace? ¿Lo ve como sin mucho pesar o siente un pesar como Pedro, que lloró amargamente después que negó a su Señor? ¿Qué actitud, qué lo lleva, qué reacción causa en usted el pecado cuando peca? ¿Cuál es su reacción? La esperanza, mis hermanos, y la oportunidad de salvación está de pie. Está de pie y está hoy, esta mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir verdaderamente a Cristo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. No obstante, mis hermanos, los discípulos deben saber lo que significa pertenecer al reino de Dios. Primero se ve la convicción de los verdaderos discípulos que pertenecen al reino. ¿Cuál es la convicción de los discípulos que pertenecen al reino de los cielos? Ellos son pobres en espíritu y ellos lloran por su pecado. Ellos son pobres, reconocen que no hay nada bueno en ellos. Y en segundo lugar, ellos son quebrantados por el pecado cuando pecan. En segundo lugar, vemos la característica de esa verdadera conversión. Esa es la verdadera conversión. ¿Qué es lo que resulta en esa verdadera conversión? Son humildes. Ellos son mansos y ellos tienen hambre y sed por la justicia de Dios, por la palabra del Señor. Estas son características, mis hermanos, que deben reflejar los que son verdaderos discípulos de Cristo. El poder y bendiciones se encuentran únicamente en Cristo. Y quiero terminar con Isaías 61:1. Es un texto maravilloso, obviamente es mesiánico. Y esto se aplica a nuestro Salvador Jesucristo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Observe. Porque me ha ungido el Señor, ¿para qué? Para traer buenas nuevas a quienes, a los afligidos. Esos afligidos son los afligidos en espíritu. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hermanos, hoy, esta mañana, reconozcamos nuestra condición de pecado, porque Jesús como Señor y Salvador está aquí para dar salvación y verdadera libertad. Oremos al Señor.